Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al versículo 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Perdón. Me he perdido. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es que inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, vuelvo a repetir, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Vamos orando. Padre Celestial, te pido que tú hables a tu pueblo, que tu Santo Espíritu toque no solamente la mente, no solo toques su inteligencia, no solamente toques sus sentidos, sino que también, Padre Celestial, tú hables directamente a cada uno de ellos. Padre bendito, tu palabra nos dice que tu Santo Espíritu nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que pedimos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu, la enseñanza de tu Santo Espíritu, y sobre todo, Padre Celestial, quita de nosotros toda actitud altanera, contraria contra la exposición de tu palabra. Que seamos, Padre bendito, esos hombres y esas mujeres que recibamos tu palabra, y que seamos como esos cristianos de Berea que no solamente habían recibido tu palabra con gozo, sino que también lo volvían a repasar, Padre bendito. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Para ubicarnos un poco, ustedes saben que el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros, ¿vale? Y entonces, en uno de esos viajes misioneros, él llega a la ciudad de Corinto. Él más o menos llega en los años 50 después de Cristo a la ciudad de Corinto. Él predica la palabra de Dios, funda una iglesia, ¿vale? Funda una iglesia que es la iglesia de Corinto, y nos dice que Pablo no solamente fundaba la iglesia, sino que ponía las bases, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y él organizaba y dejaba ¿qué? A pastores, dejaba a líderes, dejaba a células organizadas, y que él después iba a otras ciudades. Sucede que la iglesia de Corinto tuvieron muchos problemas. Entre ellos, dice que empezaron a haber una división en la iglesia. Uno decía, miren, yo soy de Pablito. Pablo, él es el fundador acá. Otros decían, más espirituales, decían, no, yo soy de Jesucristo. O sea, soy más espiritual que los que siguen a Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. ¿Quién fue Apolo? Fue un gran maestro que llegó a la iglesia de Corinto y fue de gran provecho. Y otros decían, no, yo soy de Apolos, ¿vale? Entonces había una división terrible
en la iglesia de Corinto. Y la carta que hemos leído nosotros en Hebreos, nos habla de un tema que es de la madurez espiritual que estaba haciendo falta en la iglesia de Corinto. Es más, ¿vale? Es más, Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, es en el año 54. O sea, 4 años después que él fundó. ¿Saben lo que Pablo esperaba de esa iglesia? Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Pablo, hablando a los corintios, les dice claramente, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo esperaba, después de 3 años, hermanos, que la iglesia de Corinto madurara. Él no esperaba a creyentes que estuvieran sentados en la silla durante 10, 20, 30 años y se contentaran con solamente venir y adorar al Señor, dar su diezmo y he cumplido contigo, Señor. Con escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y nada más. Y en el transcurso de toda la semana, ni leer, ni estudiar, ni orar, ni testificar, ni nada. Ahora, miren hermanos, Pablo dice claramente, no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino que dice claramente que ustedes son como unos niños. ¿Cómo es un niño? A ver, acá la gran mayoría no somos padres o hemos sido padres, ya nuestros hijos están grandes. ¿Cómo se comporta un niño? Un niño, hermanos, su comportamiento es que es egoísta, no quiere compartir para nada, es desobediente por naturaleza, se pelean entre ellos, quieren todo lo que ven, lloran por cualquier cosa, son posesivos, hacen pataleta, berrinches, se tiran al suelo, hacen cosas que son peligrosas y no se dan cuenta de lo peligrosos que son. Son inquietos, no pueden estar en un mismo lugar. ¿Y qué más? Son necios. Son necios, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, no pude hablarles a ustedes como espirituales porque dice, ustedes son como niños. Ahora, la gran pregunta es, ¿para qué Dios o por qué Dios exige de nosotros un crecimiento, una madurez espiritual? ¿Por qué Dios nos manda a que nosotros maduremos, crezcamos en el conocimiento de las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no debemos contentarnos con solamente, bueno, vino Panduro desde Londres, me va a enseñar, me va a dar una prédica y nos contentamos con eso? Y no leemos la palabra de Dios, no investigamos, no estudiamos. Entonces, ¿por qué Dios exige de nosotros eso? En este primer versículo, ¿no?, nos dice que nosotros debemos ser ¿qué? Espirituales, ¿sí o no? Hemos leído en 1 Corintios capítulo 3 que Dios exige de nosotros que debemos desarrollar, crecer la parte espiritual. Ahora, en Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice también, cuando hemos leído, uno de los propósitos de nuestro crecimiento espiritual es que volvamos a Hebreos. Miren, hermanos, en Hebreos, el capítulo 5, el escritor de Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, unos dicen que fue Apolos, unos dicen que fue Lucas, quien lo haya escrito, no importa. Lo que él está diciendo que
Uno de los propósitos de la madurez espiritual, hermanos, del conocimiento de Dios, no solamente mental, hermanos, no solamente mental. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hasta el mismo Satanás conoce de Dios. Y es más, tiembla, hermano. Dice que Satanás y los demonios tiemblan, pero no le obedecen a Dios. No le obedecen a Dios. O sea, tienen conocimiento de Dios acá, de aquí nunca ha bajado acá, porque no quieren. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice, el escritor de Hebreos, que uno de los propósitos de la madurez espiritual es para que nosotros diferenciemos entre el bien y el mal. ¿Y cómo vamos a diferenciar nosotros cuál es lo bueno y cuál es lo malo? ¿Quién, hermano? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que determina cuál es bueno y cuál es malo? Uno, escudriñando la palabra, ¿vale? Ahora, pero ¿quién, hermanos, es que dice esto es bueno y esto es malo? El Espíritu Santo, ¿no? Ahora, yo les pongo esto, ¿no? Ahora mismo hay lo que es el género, la enseñanza del género, ¿sí o no? Están enseñando ahora, ¿no? A través, oficialmente, en el cual se nos está diciendo que si un niño o una niña dice me siento hombre siendo mujer, que elegemos, ¿sí o no? Si se siente perro, pues que se sienta perro, ¿no? No, de verdad, hermanos, ¿no? Entonces, el gobierno está determinando cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿vale? Ahora, para mí, una cosa puede ser buena, pero digamos para mi hermano Luis, lo que yo hago no puede ser bueno. Entonces, ¿quién es lo que determina? Dios es quien determina, hermano. ¿Saben qué, hermano? ¿Saben cuál fue el pecado de Adán y Eva? Ellos quisieron que determinar cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Satanás? Y ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Ahora, la madurez espiritual, hermanos, tiene que ver con que nosotros sepamos diferenciar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero esa diferenciación, hermanos, nos dice el escritor de Hebreos que esto se adquiere a través de el uso constante ¿de qué? De la palabra de Dios. Si tú te contentas con solamente escuchar y durante toda la semana ni siquiera lees un capítulo de la palabra de Dios, llevas 20 años y no te has leído toda la Biblia, algo está fallando, hermano. Algo está fallando. Llevas acá 10 años y no sabes dónde está Nahum, dónde está Habacuc, qué dice Amós, qué dice Ageo, ¿no? Solamente te sabes, bueno, la clásica, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, o si no el Apocalipsis, qué miedo, ¿no? Pero hermanos, miren, la madurez espiritual nos lleva a saber diferenciar, basados en la palabra de Dios, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Ahora, la madurez espiritual también sirve para otra cosa más, hermanos. Vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 13. Esta prédica, muchos pasajes de la palabra de Dios vamos a usar. Lucas capítulo 8, versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En Lucas 8, 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Saben para qué sirve el crecimiento, la madurez espiritual, hermanos?
para que cuando, miren hermano, va a venir pruebas, créeme hermano, vas a ser probado, tu fe va a ser probado hermano. No vayas a pensar de que nunca vas a tener problemas, que nunca te va a venir a ti una situación en la cual vas a decir, Señor, ¿qué hago? Señor, no vale la pena servirte. Porque mira, yo estoy sirviéndote y mira todo lo que me viene. Mira todo lo que me viene, Señor. Y yo soy, o sea, mi conciencia me dice que no he hecho nada malo. Y muchas personas van a decirnos, hermano, ese tu Dios no sirve para nada. Maldice a Dios y muérete. ¿Quién le dijo eso? La mujer dejó, ¿no?, a su marido. ¿No te ves, Jo, que estás con una sarna maligna, hediondo, maloliento, pudriéndote todo tu ser? Porque hermano, dice que le vino una sarna maligna, apestaba. Jod, ¿no? Dice que agarraba un cascajo y se rascaba porque era tanto esa sarna maligna que no había alivio para él. Y su mujer le dijo, ¿de qué te sirve tu Dios? Maldice y muérete. Y hermano, va a llegar un momento, hermanos. Vamos a ver, esta hermana se ha ido, este hermano se ha ido, este ha peleado con el otro, este ha hecho. Nuestra madurez espiritual, hermano, nos va a servir para que nosotros podamos soportar las pruebas. Porque miren, hermanos, ¿qué pasó con esta semilla que cayó entre espinos? Dice que, ¿cómo se llama? Y esto de aquí, de lo que viene la prueba, son de los que cayeron entre las piedras, ¿no? Dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, no se han dado la molestia de conocer, de estudiar. Nunca se apuntaron a los cursos porque no tenían tiempo, porque no les interesaba, no echaron raíces, hermano, no tuvieron conocimiento de Dios. Vino la prueba. ¿Y qué pasó? Dice, y en la prueba no me conviene. No hay cielo, no hay infierno. Aquí todo. No tengo ningún provecho. Se apartan. Segundo, hermanos, ¿vale? ¿Por qué nosotros, por qué es que nosotros debemos procurar la madurez espiritual? ¿Cuántos de ustedes, no, han escuchado del profeta de fuego? Dice que él, ¿no?, oró al cielo, ¿no?, y dice que cayó fuego del cielo, ¿sí o no? ¿No? ¿Cómo se llamaba este profeta? Elías. Y es más, Santiago nos dice que Elías era un hombre así como nosotros, sujeto a pasiones, ¿no? Se desanimaba. Hermanos, miren, yo les hago una pregunta. Y ayer un hermano, mientras estábamos cenando, me preguntó, me dice, Sansón se suicidó, ¿no? Es decir, Dios acepta, aprueba el suicidio. ¿Saben qué cosa quería Elías, hermano? ¿Qué le dijo a Dios? No, quiero suicidarme. Había hecho llover fuego del cielo, hermano. Había, o sea, había sido usado poderosamente por Dios. Jezabel, la reina, le amenaza y le dice, oye,
tú has matado a mis sacerdotes, yo te voy a matar. Así como tú decapitaste a mi sacerdote, igualito. ¿Y qué hizo Elías? Dice que huyó, corrió, se fue al desierto, ¿no? ¿Y qué le decía a Dios? Señor, quítame la vida. Entonces, hermano, la madurez espiritual va a servir que cuando nosotros atravesamos tiempos de desánimo, porque, hermano, no es pecado la tentación. No es pecado, hermano. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado. O sea, fue incitado a hacer el mal. ¿Dónde está el pecado? Cuando nosotros lo ponemos en práctica, hermano. Hermanos, ¿cómo se llama? Satanás va y los demonios o nuestra misma carne, hermano, va a haber momentos en el cual no vamos a tener ganas de hacer lo malo, de desobedecer a Dios. Pero no, eso no es malo, hermano. Es decir, Señor, mira, tengo ganas de irme a tomar una cervecita, Señor, es verano, wow, Señor, yo soy hombre, tú me conoces, Señor, ¿no? Tú conoces, Señor, mi corazón. O sea, la tentación no es malo, la tentación es que digo, lo malo es hacer la tentación, ¿no? Obedecer a Satanás o a sus demonios o a nuestra misma carne antes que a Dios. Entonces, hermanos, la madurez espiritual nos ayuda a atravesar los tiempos de desánimo, nos ayuda contra el espíritu de criticar, hermanos. Ayer les estaba diciendo a los que estaban en el seminario que 10 personas influyeron sobre 3 millones de personas. Los 10 espías, ¿no?, dieron un mal informe, hermano, diciéndole, sí, la tierra es buena, pero esos son alemanes, ¿no? 2 metros, ¿no? 2 metros, ¿no? Y las ciudades son altísimas, no vamos a poder, no. Nosotros somos peruanos, dice así, chiquitajos, ¿no? Chiquitajos somos nosotros, ¿ya? No lo vamos a poder hacer. Solamente 2 espías eran maduros espiritualmente. Le dijeron, sí, está bien, no podemos negar. Hermano, no vamos a poder negar dificultades en nuestras vidas. De verdad, hermanos. Tenemos también nuestro carácter. Cuando nos sale nuestro indio, hermano, ¿no? Por más hermanos que seamos, ¿cuántas veces yo he peleado con mi mujer? De verdad, hermanos. Entonces no es de que, uy, todo es color de rosa, yo nunca he pecado, nunca he hecho nada de esto, soy San David. No. Nos dice la palabra de Dios que es la madurez espiritual la que hace que nosotros podamos luchar contra el espíritu crítico. Que nosotros debemos tener compasión por las demás personas. Que esto nos ayuda a vez, en vez de estar criticando, en vez de estar echando la culpa a mi hermano, ¿no? Miren este hermano, ¿no? Por culpa de él es que yo no voy a la iglesia, ¿no? O por culpa de esa hermana que no me dio el café y que yo se le pedí muy amablemente, no me dio. Entonces, hermanos, nos dice la palabra de Dios de que lo que nosotros debemos hacer es que volvernos a Dios, pedir ayuda a Dios, ¿no? La madurez, ¿qué es lo que hace, hermanos? Una persona madura, ¿qué hace? Restaura. Una persona inmadura, ¿qué hace? Critica, ¿no? Daña, ¿sí o no? Ahora, hermanos, otra cosa más, ¿vale? Tiene que ver, hermanos, con nuestras prioridades. La madurez espiritual, hermano,
va a poner en correcta posición cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué dice Mateo 6:33? Antes bien, ¿no? O no, que digo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Hermano, no es malo tener un negocio, no es malo, hermanos, el querer tener un dinero, no es malo, hermanos. Si Dios pone en ti que tú seas un empresario, que tú ganes dinero, amén, gloria a Dios. ¿Dónde está lo malo, hermano? En que yo digo, esa plática es solamente para mí, ¿no? ¿Qué es lo que decía el rico? ¿No? Dice, tengo tanta riqueza, todo me va bien, dice, todo me va bien, ya sé qué haré, dice, ¿no? Derribaré mis graneros, haré otro más grande, ¿sí o no? No, haré otro más grande para que todas mis riquezas sean almacenadas más. ¿Y qué dijo? Alma, dice, descansa, disfruta, come, bebe, ¿no? Disfruta de todo esto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios dijo, tonto, inmaduro, ¿no? Tonto, inmadura. ¿De qué te sirve tener todo esto si hoy día pan durito se quedó, pero duro? ¿Cuál es eterno? ¿Cuál es la eternidad? La madurez espiritual nos hace ver correctamente cuáles son nuestras prioridades. El hombre, el fundador de Apple, ¿no? Steve Jobs, ¿ustedes creen que tenía 1 millón de euros o 2 millones? Ese tenía hasta por gusto, hermano. ¿Le dio un cáncer qué? Al páncreas, ¿sí o no? Y se murió joven, ¿cuánto? Creo 50, 54 años, por ahí, ¿no? Por más, hermanos, que toda la plata que tenía, no pudo curarse. No pudo, hermano. Si él tenía para comprar 10, 15 hígados, ¿no? Porque el que se afecta es el hígado, ¿no? Y creo que no hay trasplante, o si hay trasplante, hermano. ¿Ah? Del páncreas no. Bueno, estaba frito pescadito, dice, porque no, de verdad, porque le dio cáncer al páncreas, no al hígado, porque mi hermana aquí me está diciendo que es doctora, me dice, pan duro, si hubiera sido al hígado, sí, ¿no? Pero al páncreas, Dios le dijo, Steve Jobs, tu manzanita hasta acá se quedó. Miren, hermano, se pudo llevar, aunque sea 1 milloncito de euros, creo, de dólar o de pound. Nada, hermano, nada. Entonces, hermanos, la madurez espiritual hace que nosotros pongamos prioridad espiritual, prioridad del reino de Dios. Pensar que vamos a vivir eternamente. Quiero desengañarte algo, hermano. Por más que vivas 120 años, suponiendo que vivas 200 años, o como vivas como Matusalén, 969 años. ¿Sabes lo que es vivir 969 años, hermano? Es haber nacido en la Edad Media y estar todavía vivo aquí, ¿no? Por más que tú vivas 969 años, hermano, va a llegar un momento en el cual seas Matusalén. A Matusalén le dijo Dios, Matu, hasta aquí nomás. Finito, Matu, acá nomás te quedaste, zen. Ya está. Entonces, hermano, debemos entender que la madurez espiritual es entender que la vida humana no es eterna. La eternidad es ¿cuál? Las cosas espirituales. Hoy día en la mañana, a los que han estado en el curso, ¿qué cosa es lo que yo les enseñé? Que el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad es que nosotros estemos con Él por toda la eternidad.
Por eso Dios nos hizo nacer. Su plan de Él para cada uno de nosotros, según Salmo 138:8, es que Dios va a cumplir su propósito en mí. Y su propósito de Él es que estemos con Él por toda la eternidad. ¿Que van a venir pruebas? Claro que sí, hermano. Tienes que ser probado, hermano. Tenemos que saber si somos verdaderos o somos copia falsa. De verdad, hermano. Si eres genuino, no. Miren, hermano, es esto. Yo recibí a Cristo a los 11 años, ¿vale? Yo creía así de corazón que porque mis papás eran creyentes, o sea, yo ya asistía a la iglesia, hermano, desde el vientre de mi madre. Yo nací en la iglesia. Es más, yo nací en los bautistas. Ustedes saben cómo son los bautistas, ¿no? Pura Biblia, ¿no? Conocimiento de Dios por los cuatro costados. Pero a los 11 años, hermano, escuché el evangelio de la palabra de Dios que decía que los que son hijos de Dios no son los que son engendrados, que no son de carne. Es decir, por más que mi papá, mi mamá eran creyentes, yo no era hijo de Dios. Dice, los cuales no son de voluntad de varón. Es decir, hermanos, por más que el pastor o la pastora venga y te dice, yo quiero que tú seas creyente, yo quiero que tú seas hijo de Dios, nada, hermano. Es más, nos dice también que por voluntad de carne, es decir, por más que tu líder, hermano, por más que tu consejero espiritual dice, yo quiero que tú seas hijo de Dios. Dice, la única forma en la cual uno puede ser hijo de Dios es cuando tú tomas la decisión personal y le dices, Señor Jesús, entra en mi corazón. A los 11 años yo entendí eso y le dije, Señor Jesús, entra en mi corazón. Y hermanos, no es de que a mí me han lavado el cerebro y me he convencido, he dicho a cada rato soy salvo, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, y ya me he convencido, me he autosugestionado. Yo sé, hermanos, que cuando me muera yo voy a irme a la presencia de Dios. No es porque yo nunca he hecho nada malo o porque he estado en las cosas de Dios desde muy pequeño. No, hermano, es sencillamente por la palabra de Dios, que dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la madurez espiritual, hermano, viene por ejercitar. Señor, ¿verdaderamente existes? Y empiezas a hablar con Dios, a orar. Señor, guíame, háblame, Señor. Y dice la palabra de Dios que los que tienen madurez espiritual es porque han ejercitado, lo han comprobado, lo han probado, hermanos. Lo han probado, hermanos. Entonces, estoy a tiempo todavía. Entonces, hermanos, no debemos descuidar el evangelismo, no debemos descuidar el estudio de la palabra de Dios y no debemos descuidar poner en práctica las verdades espirituales en nuestra vida. ¿Y saben qué, hermanos? Yo quiero confrontarles a ustedes. ¿Cuánto vale para ti el reino de Dios? ¿Cuánto vale para mí el reino de Dios? ¿Cuánto vale para cada uno de ustedes el reino de Dios? Y la respuesta nos da nuestro mismo Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ver, hermanos, que cuando Dios exige de nosotros, no exige una partecita. No existe ni el 10%, ni el 20%, ni el 30%, ni el 40%, ni el 99%, hermano. Él quiere la totalidad. Totalidad de nuestro ser. Mateo 13 del 43 al 46, ¿vale? Aquí es cuando nuestro Señor, a través de estas parábolas,
nos dice cuánto debe valer para nosotros el reino de Dios. Mateo 13, 43 al 46. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿vale? Miren, los justos, es decir, somos justos nosotros porque la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor Salvador, esa justicia se nos imputa. ¿Sí o no, hermanos? ¿No? Se nos pone, no lo hemos hecho, no lo hemos merecido, porque no hay ni San Fernando, ni San... Déjame recordar tu nombre, hermano, Byron, ¿no? Ni San Byron, ¿no? Ni San Mercy, ¿no? Santa Mercy, Santa Dexy, no hay, hermanos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque somos pecadores, hermano, ¿no? Somos pecadores, hermano. Entonces, ¿qué hace? Porque Dios no miente, hermano. ¿Qué hace que nosotros vamos a resplandecer, hermanos? ¿Qué hace que nosotros vamos a resplandecer en como el sol cuando estemos con nuestro Dios? Miren, hermano, tal como yo te estoy hablando ahora, tal como, no sé si estará lloviendo de allá, pero tal como tú estás aquí, hermano, una cosa es cierta. Vamos a irnos a la presencia de Dios. Le vamos a ver cara a cara, hermano, ¿vale? Creas o no creas, o sea, los que creen o no los creen, vamos a ir a rendir cuentas a Dios. ¿Creen, hermano? Creas o no creas, vamos a irnos a presentarnos delante de Él. ¿Cómo? Señor, existía, qué raro. Vamos a ir a rendir cuenta. La gran diferencia va a ser, ¿vas a resplandecer o vas a estar en la oscuridad? Porque la palabra de Dios está diciendo que los justos resplandecerán como ¿qué? Como el sol en el reino de ¿quién? De su Padre, ¿vale? Y aquí viene. ¿Tienes oído? Escucha. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿ah? Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que posee. Todo, hermano. No se queda con nada. Todo lo vende. ¿Con qué propósito? Y compra aquel campo. ¿Cuánto vale el reino de Dios para ti? ¿Cuánto vale el reino de Dios para ti? ¿Qué estás dispuesto a pagar, hermano? ¿Vale la pena venderlo todo? Cuando hablo de vender todo, no hablo solamente del dinero, hermano, ¿vale? No, es decir, el Señor, mire, Dios no necesita de nuestro dinero, hermano. Él es el Señor de las riquezas, del oro, de la plata, de todo, hermano. El Señor al pueblo de Israel le dice: ¿crees tú que cuando yo tenga hambre te lo voy a decir a ti? ¿Que tú me vas a dar de comer a mí? No. Ahora, el siguiente versículo, hermano, para reforzar, ¿eh? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca ¿qué? Buenas perlas, ¿vale? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Hermano, la madurez espiritual exige de nosotros nuestro tiempo, nuestra devoción a Dios. Todo. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dar a nuestro Dios? ¿Cuánto vale para nosotros el reino de Dios?
¿A cuántos de ustedes les gusta aquí la leche aguada? ¿A ti te gusta la leche aguada, hermano Fernando? Aguachenta. A mí no me gusta, hermano. ¿Cómo es tu fe? ¿Aguachenta? De verdad, hermanos. ¿A quién le gusta una sopa aguachenta? Pura agua. ¡Wow! ¡Qué feo! Guácala. Hermanos, igual también Dios desea de nosotros, ¿no?, que pensemos en el propósito. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? ¿Qué habrás dejado aquí, hermanos? Aquí, tu legado. ¿Qué habrás dejado aquí en la tierra cuando tú ya partas a la presencia de Dios? ¿Qué van a decir de ti? Ese pan duro, hermano, ni siquiera nos acordamos, porque ese era más pleitista, hacía división en la iglesia. Había que hablarle con cuidadito, porque si no te hacía lío por todo. Decía, sí, hermano, voy a estar en la célula, nunca se aparecía. Eso sí, para la comida sí estaba primerito, ¿no? Era el primerito que comía, ¿no? Hermanos, ¿qué van a decir los demás cuando nosotros no estemos aquí? ¿Qué van a decir de nuestra fe, hermanos? ¿Qué van a decir de nuestra madurez espiritual? ¿No? Tener día y noche, hermanos, no solamente la lectura de la palabra de Dios, no solamente, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Porque, hermanos, miren, mi título es que yo soy teólogo. Yo estudié teología en la Universidad de Roehampton allá en el Reino Unido. Pero por más título de teólogo, y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en la Universidad Cristiana de California, por más conocimiento que tenga yo de Dios, hermanos, de nada va a servir si no lo pongo en práctica. De verdad, hermanos, yo podré tener muchísimo conocimiento de Dios, pero si no lo pongo en práctica, si no soy maduro, de nada me sirve, hermano. De nada. De nada, hermanos. ¿Cuánto de valor tiene? Recuerda, hermanos, que nuestra fe no debe ser aguada. Que nuestra responsabilidad debe ser no solamente la oración, el involucrarnos en la palabra de Dios, en la obra de Dios, sino que también nosotros debemos juntarnos con las personas correctas, con las personas que aman a Dios. El hombre más fuerte del mundo, ¿a quiénes buscaba? Dice que no buscaba a las mujeres israelitas, le gustaba las filisteas. ¿Cómo acabó? Le quitaron los ojos, fue de burla, ¿no? Sansón, el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio del mundo, ¿vale? Inteligente, y no solamente inteligente, hermano, era riquísimo. No hizo caso a Dios. ¿Saben lo que es tener 700 mujeres, hermano? Solamente póngase a pensar cuánto este hombre gastaba en mantener a esas mujeres. ¿Y qué pasó? Dice que sus mujeres, porque él se casó con incrédulas, al final de sus días terminó adorando y sacrificando a ídolos. El hombre más sabio, Salomón, hermanos. Entonces, tu responsabilidad no solamente es cuidar tu vida espiritual, sino también enseñar a tus hijos, poner en práctica, juntarte con la gente correcta, involucrarte en las cosas de Dios, porque tú le estás dando el valor correcto al reino de Dios. Tú debes tener una vida de oración, buscar las cosas espirituales. Que nuestra prioridad, hermanos, debe ser el avance del reino de Dios.
el obedecer a Dios. Si Dios te dice a ti, joven, no te unas en yugo desigual, hermano, será la chica más bonita o el joven más bonito, pero si no tiene a Cristo, no te unas en yugo desigual. Te lo está diciendo Dios. Te lo está diciendo Dios, hermano. Porque ¿qué compañerismo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Les invito a ponerse de pie, hermanos, y inclinen vuestros rostros, ¿no? Inclinen vuestros rostros y díganle a Él, al Señor, ¿no? Póngase de pie, hermanos. Díganle ahí, ¿no? En oración, Señor, ¿no? Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Señor, yo quiero determinar ahora en mi corazón, ¿no? En no contentarme con darte una parte, Señor. Quiero ser como ese mercader que vendió todo lo que tenía por esa gran perla, por ese campo que tenía un tesoro de gran precio. Yo quiero ser eso, Señor. Yo no quiero contentarme con ser un caliente asiento. Yo quiero ser un agente, no de división, sino quiero ser un agente de unir, de ser ese hijo tuyo que soporta el tiempo de prueba. Dame valor, dame fuerza, Señor. Por favor, que mi vista no se desvíe de ti. El consejo del escritor de Hebreos, ¿qué es lo que dice? Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Dile, Señor, que no aparte mis ojos de ti. Tú eres mi esperanza. Tú eres, Señor, la roca firme, la base. Tú eres, Señor, lo más preciado, lo de más valor para mí. Señor, yo sé que fundando mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mi futura esposa, mi futuro esposo, mis futuros hijos, yo sé que poniendo las bases, Señor, yo sé que tú vas a prosperar mi camino. Yo sé, Señor, que tu palabra me dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y meditarás en la palabra de Dios de día y de noche, para que todo te vaya bien. Y meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. Dile, Señor, no quiero contentarme con ser solamente un oidor de cada domingo de la palabra de Dios, sino ayúdame, Señor, a buscar más de ti, a no contentarme con ser un simple oidor. Señor, toca mi corazón. Miren, hermanos, yo por qué les digo a ustedes que digan con sus palabras a Dios ahí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la decisión lo tienes que tomar tú. Dios hace su parte, pero Dios también espera que tú hagas tu parte, que tú tomes la decisión, hermano. Jamás Dios te va a obligar a hacer cosas que tú no tomes esa decisión. Y sobre todo a cada uno de ustedes que son creyentes, hermano, el Señor te está diciendo, si alguno se limpia de todas estas cosas, ¿no? Se limpia de toda maldad. Si alguno viene a mí, ¿no? Y confiesa, ¿no? Señor, te he fallado, ¿no? Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de mis fallos, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Señor, te fallaré, sí, pero tú estás ahí, Señor.
me vas a levantar. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, pero las 7 veces lo levanta el Señor. Dile ahí, Señor, quiero ser agente de unidad. No quiero ser un agente de división. No quiero ser un niño en la fe. Pablo les dijo a la iglesia, esperaba, hermanos, después de 3 años, después de 4 años, hermanos, que los integrantes, los cristianos de la iglesia de Corintios ya estuvieron maduros, que ya estuvieran diferenciando cuál es el bien, cuál es el mal, que estaban ejercitados sus sentidos espirituales en saber cuál era lo correcto, lo que Dios dice en su palabra, y cuál era lo que ellos tenían que evitar. Hermanos, sean ustedes esa gente, pero ustedes tienen que tomar la decisión. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al joven rico, solo una cosa te falta, solamente una? Porque este joven rico era creyente. Señor, he cumplido todas estas cosas desde mi juventud. Y dice que el Señor Jesús le vio y le amó a este joven y le dijo, solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes. Es decir, quiero saber cuánto te valor para ti el reino de Dios. Vende todo lo que tienes. Sígueme. Bueno, dáselo a los pobres. Sígueme y sé mi discípulo. Y dice que este joven se fue, no quiso dejar su riqueza. Las riquezas fueron más importantes para él que el reino de Dios. Otro ejemplo, Demas. Dice que Demas era un colaborador de Pablo, era un copastor con Pablo. Pero después, en 2 Timoteo, Pablo dice que Demas me abandonó amando ¿qué? Este mundo. Determina en tu corazón ahí, hermano. Dios te está escuchando. Determina ahí, Señor, ayúdame a que tú seas prioridad en mi vida. Pero que esto no sea solo de palabras, sino, Señor, dame las fuerzas para hacerlo de una forma práctica. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Padre, se mueva aquí, Padre bendito. Tú estás tocando el corazón de tus hijos, de tus hijas, de estos jóvenes, de estas señoritas, Padre. Tú llamas, Padre bendito, tú llamas a que nosotros tomemos la decisión voluntariamente, Padre. Si alguno oye mi voz, y lo pone en práctica, le compararé como un hombre prudente, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo. Empezó a edificar, empezó a creer en Dios. Pero le compararé como a un hombre tonto, a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, sobre lo que él creía que era lo mejor. Y miren, hermanos, vino viento fuerte, vino lluvia fuerte, el agua dio con ímpetu en ambas casas. Ambos fueron probados. Pero dice que la casa fundada sobre la roca no cayó, pero la que fue fundada sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Grande su ruina. Toma la decisión. Te hablo a ti, que tú eres hijo de Dios. Toma la decisión. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sea agente de unidad. No seas agente de crítica, de división. Sea agente de unidad. Y me dirijo a aquellos que aún no han tomado la decisión
de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Me dirijo a ti. La mejor manera, lo mejor que uno puede hacer es tomar la decisión de seguir a Cristo como Señor y Salvador. Alguien que aún no ha tomado esta decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que levante su mano. Es la oportunidad en el cual, hermano, con esa decisión determinas tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Y cuando Jesús llamó a seguirle, nunca lo hizo a escondidas, nunca lo hizo en secreto. Dice que siempre lo hizo en público. Y eso es lo que estoy haciendo contigo. En público se hace este llamado. ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida? Es decir, así como yo a los 11 años dije, Señor, realmente la única forma de ser hijo tuyo es tomando la decisión. Y le dije, entra, Señor, a mi corazón. Yo no sentí, hermanos, pues fuego del cielo ni nada de eso, sino sencillamente le creí a lo que Dios dijo. Y yo sé, hermano, que cuando me muera voy a ir a la presencia de Dios, pero porque Dios lo ha prometido y Él lo va a hacer. Bien, hermanos, oremos. Padre bendito, Padre celestial, pido, Padre bendito, que tu Santo Espíritu fortalezca, que tu Santo Espíritu afirme a cada uno de tus siervos y tus siervas que han orado a ti, Padre celestial, que te han dicho, Señor, yo quiero madurar espiritualmente. Yo quiero, Padre bendito, no solamente madurar, sino también pagar el precio, venderlo todo, Padre. Tener que tú seas prioridad en mi vida. Que no me contente, Padre, con solamente escuchar tu palabra, sino que me apunte a los cursos, que me apunte a la universidad de la vida, que me apunte a capacitación destino. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres no solamente en nosotros el deseo de hacerlo, sino también, Padre, el que lo pongamos en práctica. Te lo pido, Padre celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.